Bien, estábamos leyendo en Isaías, en Juan, en Proverbios y en Deuteronomios, que realmente no hay donde estemos o a donde vayamos que no escuchemos la palabra del Señor, que no sea algo elocuente, que no sea algo evidente, que no sea algo tangible realmente, el mensaje del Señor para el ser humano en general, pero aún más para nosotros la iglesia, el cuerpo de Cristo. Es un mensaje realmente extraordinario. Inclusive en estos años, los que llevamos 20 o más años, los que llevan 15, los que llevan 1, los que llevan 2 meses o 6, en una comunidad como esta, para hablar de nosotros nomás, hemos escuchado realmente a Dios hablar. Hemos escuchado la palabra todo el tiempo. Hemos escuchado del carácter de Dios, de la naturaleza de Dios. ¿De dónde nosotros aprendemos de Dios si no es de sus mismos pensamientos que Él plasmó? Porque le contó a una serie de hombres su manera de pensar. Le contó a muchos hombres quién era Él y ellos lo escribieron acá en un libro llamado Biblia. Y más a gritos no puede hablar Dios, porque realmente habla a voz en cuello el Señor, como dice Proverbios, a la entrada del camino, adentro, afuera, sobre la barda de Jerusalén. Él está hablando todo el tiempo, en su hogar, en mi hogar, en su familia y en la mía. Uno quiere seguramente muchas veces escuchar la voz de Dios que me diga, Señor, Giovanni, mire, todo es bien y vas a comer perdices y yo no sé qué y todo lo demás. Porque lo que uno menos espera escuchar es que va a pasar o no, que su fe va a ser probada, que su fe va a ser alimentada, que eso son cositas que a veces uno no quisiera escuchar, pero que son muy importantes para ustedes y para mí. En medio de situaciones como las que estamos viviendo, mis hermanos, pensaría yo que todo esto que está aconteciendo tiene a ustedes y a mí que fortalecernos en la fe. Tiene que afirmarnos, como vamos a leer ahorita, porque, o sea, si no, se estaría perdiendo todo este tiempo. No estuviera pasando nada en cada uno de nosotros. Sería como que pasó y nada ocurrió en mi ser, en mi espíritu, ante tanta situación que está pasando. Pero es necesario que nosotros crezcamos en esto, maduremos en las situaciones que están pasando. Y eso solo se logra allí en la intimidad con Dios, orando, estudiando la Escritura, entendiendo los tiempos, sabiendo lo que Dios dice de estos tiempos y qué dice de usted y de mí en nuestra diario caminar en medio de todo esto. ¿Cómo debe ser nuestra vida en toda esta situación que se está viviendo? O renegamos, o nos quejamos de los que produjeron esto, o de los gobiernos, o de lo que sea. ¿De qué nos vamos a quejar? O más bien crecemos, más bien estudiamos y nos dejamos guiar y enseñar y llenar por el Espíritu Santo, que creo que es lo que necesitamos todos. Y además de eso, yo necesito las oraciones de cada uno de ustedes, como cada uno de ustedes necesita la oración de todo el grupo. Todos necesitamos orar por todos. Mira, estemos como cuando entramos a un partido de básquetbol o fútbol o lo que sea, estemos concentrados, metámonos en esta carrera que tenemos por delante, metámonos, preparémonos cada día más, suframos más la oración y el evangelio, sufrámoslo más, o sea, vivámoslo más, porque lo necesitamos. Ustedes y yo necesitamos vivir la palabra y la necesitamos vivir como cuerpo. Y eso es orarnos unos por los otros, llamarnos, estar atentos a nosotros. Porque todas las personas no es igual la fe en todos. Hay unos que merman en la fe, hay unos que se aperezan, otros que no quieren saber de nada porque no les va bien o porque, no sé, la razón que sea. Porque se les ha muerto alguien de la familia, o porque está enfermo, o porque no hay plata, etc. Pero no necesitamos, hermano. Necesitamos ejercitar nuestros sentidos. No durmamos, porque esto no está fácil. No durmamos. Sea porque usted está en lo más alto de su economía, de su salud, de su casa, no duerma. O si está bien o está mal, no durmamos. Porque el diablo anda como león rugiente,
buscando matar, robar y destruir su comunión con Dios, su relación con su familia, con usted mismo. No dormir. No dormir, por favor. Esto que Dios nos está dando todo este tiempo es para crecer, para convertirnos en personas sólidas y fuertes en medio de todo esto. Yo a veces me asusto y mucho, pero cuando voy a meditar en el Señor, yo digo, pero ¿cuál es el susto que tengo? Y me tiemblan las piernas y me tiembla todo de solo pensar en cosas, pero ¡prum!, viene la palabra del Señor para animar, para consolar, como estas 4 porciones que leímos esta mañana. De verdad que anima, que consuela, que invita a buscarlo a Él. Porque Él no calla, porque Él no deja de hablar, porque Él está atento a usted y a mí. Él está atento. Entonces, hermanos, esta mañana es esa invitación. La invitación es, hay muchas familias pasando dificultades, no solo creyentes, sino también no creyentes, porque esta pandemia no respeta estratos, ni nada de esas cosas. Entonces ahí es donde nos necesitamos toditos nos necesitamos. Bien, gracias por escuchar, mis hermanos. Voy a leer Daniel capítulo 2, versículo 23. Si alguien tiene otra versión, me gustaría escucharla. Daniel capítulo 2, versículo 23 dice así, para iniciar esta mañana la enseñanza que el Espíritu Santo trae a la comunidad. Dice el 22, Dios revela lo profundo y lo escondido. ¿Qué hace Dios? Revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Y dice Daniel, a ti, oh Dios, de mis padres, te doy gracias y te alabo. ¿Por qué? Porque me has dado sabiduría y fuerza y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Bien, la historia es que se necesitaba descubrir un sueño y Daniel no fue a preguntarle al señor de la esquina ni al pastor de la iglesia, fue a preguntarle al Señor, al que lo muestra todo, al que habla públicamente, al que no calla, al que revela, al que nos lleva a la luz. A él fue a preguntarle y está agradecido porque le da sabiduría y fuerza y porque le revela a través de su palabra y de la oración la buena voluntad agradable y perfecta de Dios para el ser humano. Partiendo de ahí, quisiera decirles que vamos a usar, si Dios no lo permite, unos cuantos domingos para estudiar un poquito el libro de Filipenses. Vamos a entrar un poco a escudriñar la carta de Pablo a la iglesia de Filipo. Pero lo vamos a hacer entre todos. Yo les escribía en el grupo de la reunión los domingos que lo leyeran todas las veces que pudieran, porque entre más nos familiaricemos con lo que allí dice, mucho más fácil es hacer un estudio con ¿cómo se llamará eso? Con interés de lo que usted quiera estudiar de la Biblia. En este caso, el libro de Filipenses. Le produce a uno gozo realmente, le produce a uno alegría saber que en la medida que va leyendo una vez, 2 veces el texto, van apareciendo más y más cositas que Dios va contando, y más cositas y más cositas. Es posible que uno tenga por costumbre leer un versículo y de ese versículo hablar, y bueno, está bien, pero es necesario que cuando leamos una carta o el libro que vayamos a leer, el capítulo que vayamos a leer, leamos el contexto de lo que estamos leyendo. Leamos por qué el escritor escribió lo que escribió.
que podamos descubrir por qué el escritor, qué lo llevó a escribir eso y a quién se lo escribió. ¿A quién se lo escribió? Necesitamos averiguar a través de un estudio concienzudo de la palabra, entender qué se vivía en esa época, qué estaba viendo el escritor que le llamó la atención y escribió, o qué escuchó, o qué le contaron, cómo era la política de la época, la cultura, la literatura, qué se movía allí, la ciencia, en qué punto estaba, la tecnología. Es necesario saber un conjunto de cosas para estudiar un libro de la Biblia, o una carta, o un salmo. Es necesario saber qué llevó al autor eso, y eso se llama ponernos en los zapatos de que escribió. Saber sus emociones, qué sentimientos le generó escribir eso. ¿Qué concluyó el escritor con eso que escribió? En este caso, el libro de Filipenses. Necesitamos empaparnos de todo eso para ser unos estudiantes, ¿cómo se llamará eso? Unos estudiantes como avanzados, se diría, o cómo le diríamos una palabra de esas cuando la persona busca aquí, allí, se informa y todo eso, unos estudiantes diligentes, o qué otra palabra, hermano Pedro, le pone a eso. Sí, hermanitos, diligentes, entusiastas, animados, entusiasmados. Eso, todo eso, gracias, hermano Pedro. Eso. Aplicados. Aplicados, pero eso lo da a investigar, eso lo da de manera natural, ir a mirar, ir a ver en dónde queda tal pueblo, porque uno habla de muchos pueblos en la Biblia y ni idea dónde queda. No se sabe si es Europa, Asia o África o América, de pronto por aquí al lado de Fontibón. Uno ni sabe cuando lee la Biblia en dónde queda tal pueblito, tal otro. Eso también es algo bonito. Algo bonito ir al mapa y mirar a esto queda en tal parte, etcétera, etcétera. Cómo viajaba la persona hasta ese lugar, porque Pablo hizo varios viajes y cómo iba. Iba a pie, iba a caballo, iba en camello o en barco, cómo viajaba el hombre. Todas esas cosas influyen en el sentimiento del escritor para plasmar en la Biblia lo que el Señor le dijo que escribiera. Lo digo porque Dios no le va a quitar la manera de ser a la persona, o no le quitó la manera de ser a cada persona que escribió la Biblia. Siguió siendo la misma persona, solo que Dios le dijo qué escribir y cómo escribirlo, a través de un hombre metido con Dios, una mujer metida con Dios, que fueron muchas las que están en la Biblia, aunque no escribieron, pero se metieron con el Señor también. Entonces, es eso. Es invitarlos también esta mañana a empezar a meternos en el estudio de la Biblia, porque ustedes y yo tenemos una responsabilidad. ¿Ustedes saben cuál es la responsabilidad que tenemos según lo que leímos esta mañana? Hablar públicamente. Anunciar. Señor, hermano Pedro. Anunciar, Señor. Anunciar, hacer público. El Señor Jesucristo no se escondía detrás de la puerta y no, Él no hacía eso. Él dijo que públicamente habló en todas partes. Así que eso es lo que tenemos que hacer. Para eso debemos convertirnos en personas estudiosos de la palabra, que escudriñamos, que trabajamos la Biblia para ver qué nos cuenta cada cosita que descubrimos. Para poder decir como Daniel, Señor, estoy contento. ¿Por qué? Porque es que tú me revelas, tú me cuentas. Tú me dejas ver a través del estudio de la palabra lo que tú quieres que yo vea para este tiempo y lo que quiere que seguro para mí y para contarle a otros también. Bien, Dios es veraz. ¿Tenemos duda de eso? Dios es veraz, solamente veraz. Es que no van a desayunar. Bien, Dios es veraz. Hermano Pedro, Filipenses 1, del 3 al 11, por favor. Filipenses 1, de 3 al 11. Nubia va a leer Números 23, 19. Y Marlene va a leer Santiago 1, del 16 al 18.
Y este es el preámbulo para arrancar a ver a un Dios que es absolutamente veraz. Mano Pedro. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, porque vuestra comunión en el, por vuestra comunión en el Evangelio desde el día hasta ahora. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois partícipes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo los amo a todos vosotros en el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. No vamos a leer sino esa parte de la porción de Filipenses, porque obviamente el mensaje era leer todo el libro, toda la carta de Filipenses, toda la epístola. Solo vamos a leer esta parte, pero vuelvo y repito, la invitación es que durante esta semana hagan el ejercicio de investigar para que el siguiente domingo usted sea un participante activo de lo que vamos a hacer con el estudio de la carta. Hermana que va a leer Números 23:19, creo que es Números. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Muy bien. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si él dijo, ¿hará o no hará? Si él habló, ¿ejecutará o no ejecutará? Es la pregunta que hace la Sagrada Escritura. Santiago 1:16-18. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Amén. Bien, ¿de dónde proviene de todo? De Él. Todo lo bueno, toda dádiva, todo buen don proviene de Dios. Del que no miente, del que no miente, del que no cambia, del que no obra como un hombre. Porque Dios es veraz, absolutamente veraz en todo lo que dice, en lo que dice, realmente porque Dios es la palabra, en lo que dice. Necesitamos a través de esta lectura de Filipenses, a través de cada porción de la escritura que usted haga o yo haga, necesitamos tener un encuentro con Dios todas las veces. Tener un encuentro con Dios. Y si no, se va a convertir en un devocional sin fruto o en un estudio de la palabra por cumplir un requisito. Pero si usted lee la porción de la escritura completa, porque hay que buscar porciones de la escritura que tenga un sentido completo, algo que hable algo completo, no un retacito, necesitamos tener un encuentro con un Dios que sea vivo y que del Dios que habla la escritura. En este caso estamos hablando de un Dios veraz, que no miente, que no cambia, que de él procede todo buen don y toda buena dádiva. Necesitamos tener un encuentro con ese tipo de Dios, el Dios que es vivo, el Dios que es veraz, el Dios que no miente. Yo no sé con qué Dios se va a encontrar usted el día que estudie la escritura. Sí, con un Dios fiel, un Dios justo, un Dios misericordioso, un Dios de amor, yo no lo sé. Pero necesitamos cada vez que abramos la Biblia tener un encuentro ¿con quién? Con Dios, con el Dios vivo, todas las veces. Y si no, perdemos la ida a la escritura. Perdemos la ida a la escritura. Entonces no vamos a tener que orar.
Por eso hablamos de orar la palabra, porque lo que nosotros vamos a ver es a Dios en todo tiempo. A ese Dios vivo que usted y yo tenemos. Bien. Entonces dice la escritura que Pablo, versículo 3, da gracias a Dios y dice ¿a qué Dios? ¿A qué Dios? Mi Dios. A mi Dios, dice. Tiene pertenencia. Sabe de quién es. Le da gracias a mi Dios. Cada vez que se acuerda de la iglesia, le da gracias a Dios. Es una invitación para nosotros. Cada cuanto le damos gracias a mi Dios por la comunidad, por los hermanos y las hermanas, porque Dios sea propicio, etcétera, etcétera. Lo que estábamos hablando ahorita antes. Creo que hay micrófonos abiertos, me parece mucho. Bien. Micrófonos, por favor. Gracias. Bien. Da gracias a Dios o a su Dios. Pablo dice a mi Dios, siempre que me acuerdo de ustedes, en mis oraciones voy a dar gracias por ustedes. Bien. Siempre en todas mis oraciones rogando por todos ustedes. Escuchen cómo estoy leyendo. Siempre en todas mis oraciones doy gracias a Dios, rogando por todos ustedes. ¿Está bien leído lo que leí? No, hermano. Le faltó la alegría y el gozo con el que ora por nosotros. Muy bien, con gozo. Yo no les voy a preguntar si ustedes lo hacen así. Si yo lo hago así porque sería aquí querer ser más que ustedes o decir que ustedes no. Pero el apóstol Pablo hace unas cosas tan lindas. Dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo. Qué maravilla. Por todos vosotros. Con gozo. Esas oraciones todas tristes. Ay, Señor, es que mire. Ay, Señor. No, es con gozo. Y las iglesias todas tenían problemas, las comunidades de la época, unos problemas realmente terribles. Pero cada vez que se acordaba con ellos para darle gracias a Dios, lo hacía con gozo en el corazón. ¿Por qué oraba? Por esa comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ese momento. ¿Qué significa? Yo solamente estoy haciendo un paneíto pequeño, porque lo que nosotros vamos a estudiar hoy, durante estos siguientes domingos, nos va a ampliar todo este panorama. Oraba por su comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. ¿Qué significa comunión en el Evangelio? Pablo está agradecido con Dios y ora por sus hermanos con gozo, porque sus hermanos están viviendo lo que recibieron de parte de Pablo o a través de Pablo, el Evangelio. Y están viviendo el Evangelio, tienen comunión con el Evangelio, o sea, no están diciendo nada contrario a lo que han recibido de lo que Pablo les enseñó. Entonces, que esa comunión se mantenga, es lo que está diciendo Pablo en la oración al Señor, que pueda persistir la comunidad de Filipos en la comunión en el Evangelio, Bien. Y vamos a ver el versículo 6, que es el que nos tiene esta mañana Dios preparado para nosotros. Versículo 6 dice lo siguiente. El apóstol Pablo está persuadido de esto, que el que comenzó en usted y en mí la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Vamos a mirar un poquito ese versículo un poco más profundo, porque ¿qué es lo que vamos a encontrar hoy en esta porción de la Escritura? ¿Qué es lo que vamos a encontrar esta mañana? ¿Se acuerdan de qué vamos a encontrar hoy acá? Que Dios es veraz, que no miente. Un Dios vivo, veraz, que no miente. Vamos a encontrar a ese Dios ahí. Fiel. Fiel, ¿verdad? Todo lo que ustedes puedan percibir hoy del Señor acá. Bien, estamos persuadidos. ¿Qué significará estar persuadido? Eso significa tener confianza. Pablo tiene absoluta confianza, está seguro, está convencido, dice, totalmente convencido
que el que comenzó en la buena obra la va a perfeccionar hasta el fin. Está absolutamente seguro. ¿Qué lo hace seguro a Pablo de eso? ¿O qué es lo que está haciendo Pablo con la comunidad más bien? Cuando él le dice a la comunidad, yo estoy absolutamente convencido, mejor dicho, tengo total confianza de que lo que Dios comenzó en Filipos lo va a terminar, está animando a la comunidad. Está animando a la comunidad a no rendirse, a avanzar, a seguir en la comunión en el Evangelio, a seguir transmitiendo el mensaje, a hacerlo público. Y está persuadido porque sabe que Dios no miente, no es hombre para que se arrepienta. Eso me recuerda, por ahí he mirado las noticias de estos días, elefantes blancos. ¿Sí han oído sobre los elefantes blancos por ahí? Obras descomunales que comienzan y que nunca terminan y que generan una serie de gastos pero que no tienen un fin, que lo único que hicieron esas obras fue un gasto terrible que sale del bolsillo de los contribuyentes, un puente que comenzó pero que nunca terminó, como el del Chirajara ya yendo para Villavicencio. Parecía bonito y todo, pero ¡prum!, se cayó. Eso a una persona común no le trae convencimiento. Eso. No está convencido, no está seguro de que algo que se comience se termina, porque el que lo comienza o lo inicia no es veraz, no es de su confianza. Pero hay hombres, como escuchaba esta semana a un hermano en la fe que ya murió, que él era una familia muy pobre y además quedó huérfano de padre y madre. Pero lo adoptó una familia y se fue para otro estado en Estados Unidos. Y empezó a estudiar la primaria. Estando estudiando la primaria, empezaba a decir, bueno, y cuando termine la primaria, pues me toca irme a trabajar, porque yo qué hago si, ¿quién me va a dar a mí para el estudio? Si es que la secundaria también vale. Y terminó la primaria y hubo quien le ofrendó para seguir con la secundaria. Y terminando la secundaria dijo, bueno, pero yo ¿para qué me preparo? O sea, ¿qué fiesta voy a hacer o de qué me voy a poner alegre si es que yo termino la secundaria y para pasar a estudiar el seminario, porque él quería estudiar teología y demás, ¿yo cómo hago? Si es que yo soy pobre y yo no tengo nada. Pero terminada la secundaria y en la celebración del grado de secundaria, dos ancianas, muy viejitas, lo llamaron y le dijeron, mijito, mire este sobre, una primera anciana, esto es para que haga su seminario. Y la otra anciana dijo, yo también aporto para el seminario. Eran los familiares de quienes lo habían criado a él durante toda su niñez y parte de su juventud. Entonces él decía, siempre viví pensando que Dios no era veraz, que lo que Dios comenzaba era posible que no lo terminara, porque nunca confié en él, no lo conocía, no sabía quién era. Entonces siempre dudé, siempre viví por el filo de un precipicio, pensando que el que me dio la primaria no iba a ser capaz de darme la secundaria, ni el seminario en la universidad. Pero pudo entender con este versículo que las viejitas le dieron, que Dios es veraz, que lo que Él comienza, lo perfecciona y lo termina, Porque Él no es hombre para que mienta. Y si Él tiene un propósito con usted y conmigo, les aseguro que lo va a cumplir. Estoy como Pablo en este momento diciendo, estoy absolutamente persuadido que el que ha comenzado en usted lo que comenzó, lo va a perfeccionar hasta que el Señor Jesucristo vuelva. Lo va a hacer. Es más, el día de Jesucristo es todos los días. Pero hablemos que hasta que Él venga. Lo va a hacer porque lo conozco, porque sé que es veraz, porque la Escritura me dice, yo no miento, yo no cambio, yo soy el mismo ayer, hoy, por los siglos. Entonces estoy totalmente seguro de una comunidad como la nuestra,
que estas palabras que Dios ha hablado durante todo este tiempo van a dar fruto en su vida y en la mía. Van a dar fruto. Indudablemente, no tengo la más mínima duda de eso. Que si Dios ha hablado palabra viva para su hogar, es palabra viva. Si Él la ha hablado. Si Él ha hablado palabra viva para sus hijos y sus hijas, va a cumplir. Porque Él es veraz. Porque Él no miente. Porque todo lo bueno, lo perfecto, lo divino proviene de Él y de nadie más. De resto es como los elefantes blancos o los puentes sin terminar o la desconfianza que yo pueda tener de esto o de aquello. Pero Él cumple. Así usted ni yo lo creamos. Pero si Él lo dijo, lo va a hacer. Lo va a hacer, hermanos y hermanas. ¿De qué está persuadido Pablo? De que el que comenzó, o sea, hay un inicio, hay un principio en todo esto, que el que comenzó va a perfeccionar, va a cumplir lo que dijo. Vamos a mirar ese comenzó en algunas porciones de la escritura, a ver qué nos dice el Señor. El que comenzó, dice la escritura, en ustedes la buena obra. El que comenzó. Hay un principio. Estuvo o está. ¿Quién está en el inicio de la obra en su vida y en la mía? ¿Quién está ahí? ¿Quién está realizando antes que otros una obra perfecta en la vida suya y en la mía? ¿Quién comenzó? Sino el mismo Dios que es veraz, del cual estamos hablando. Jenny, Gálatas 1, 15 y 16. Hermana Joana Grajales, segunda de Timoteo 1:9, para hablar de lo que él comienza. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. ¿Por qué no consultó con carne y sangre? Porque él estaba seguro, estaba persuadido de que el que comenzó fue Dios mismo en él, que el que lo llamó fue Dios. ¿Me permite leer qué es persuadido? Por favor. Dice, convencer o inducir con razones a una persona a que crea o haga una cosa pronto. Gracias. Tener confianza, estar seguro, estar convencido. Con razones. Con razones. ¿Y cuál es la razón que estamos hablando esta mañana? El Dios que no miente, el Dios que no cambia, el Dios veraz. El Dios veraz. Entonces, ¿quién lee la segunda escritura? Con pruebas indubitables. Amén. Segunda de Timoteo 1:9, creo que dije. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 9 dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Vuelve y lo lee, hermana Joana, por favor. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Él me llamó, Él me salvó. No fue otro, fue Él. Él me llamó, no por mis obras. Él me salvó, no por mis obras, ni porque fuera bueno, ni nada de eso. Él me llamó. Él. El que comenzó en mí fue Él. El que comenzó en usted fue Él. Él veraz. El que permanece por siempre. Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 6. Nelcy está por ahí.
Está en internet. ¿Quién es acá? ¿Ella? Nelly Nieto. Nelly Nieto, ¿está? No, mi hermanita no puede hablar en este momento. Bueno, entonces usted misma. Primera de Corintios 8:6. Ya lo estoy buscando. Entonces, Primera de Corintios 8, versículo 6. Dice así, de la siguiente manera. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden. Hermana María Lisset. Sí. Con énfasis. Entendiendo lo que está diciendo ahí, por favor. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Gracias, hermana. Eso sí, muy bien. Solo hay un Dios del cual proceden todas las cosas. Él es el inicio, Él es el comienzo. Me parece increíble lo que la Escritura dice. Y un Señor que es Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Mire, yo no sé, pero yo hay veces no alcanzo ni a entender el hecho de estar acá parado frente a ustedes y que ustedes estén ahí. Es un privilegio porque no es mi obra. Yo no la comencé, yo no la perfecciono, yo no la voy a terminar. Es Él en mí, es su hacer en mí, es su enseñanza, es su vida en mí. Él fue el que dio inicio a esto tan maravilloso de ser hijo de Dios. Él. Y lo hizo desde antes de la fundación del mundo, como conversábamos como mi esposa esta mañana, con mi esposa. Él proveyó el cordero desde antes de la fundación del mundo. Él proveyó el camino hacia Él de una humanidad que se iba a apartar de Él, pero Él proveyó en su gran misericordia desde antes de la fundación del mundo. Él es el comienzo absoluto de todo en la vida nuestra. Absoluto. Efesios dice así. Eso es solamente un abrebocas de lo que es estudiar Filipenses. Efesios 4:6 dice, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces nosotros, los más bendecidos que puedan haber en el universo entero, porque estamos en Él, porque vivimos en Él, porque somos de Él, porque le pertenecemos, porque su obra es de Él. Esto es hermoso y es extraordinario para nuestra vida. No, que es que yo no puedo con el hogar, pues deje que Dios sí puede. Que es que yo no puedo con los hijos, pues deje que Dios obre, que en Él comienza todo y en Él termina todo, en Dios. Hermano y hermana, si usted sigue haciendo fuerza, va a fracasar. Si usted sigue haciendo su hacer, va a fracasar porque son hojitas de higuera, no sirven para nada. Absolutamente para nada. Dejemos que Dios obre, por favor, en su economía, en su salud, en la vida, en la muerte, en donde sea, que Dios sea el que obra, que Dios sea el que hace. Él, el comienzo, porque Él comienza, pero Él continúa en su proceso y Él termina. Dice 2 Corintios 5:5, mas el que nos hizo, escuchen esto, mas el que nos hizo,
para esto mismo es Dios. El que nos hizo para lo que vivimos es Dios. Pero ¿sabe qué hizo? Nos dio las arras del Espíritu Santo. Porque Él no comienza una obra por comenzarla. Él la comienza con plenitud. Y la plenitud nos dio el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Esta no es una obra como el puente de Chirajara. Hagámoslo y metámosle media librita menos de cemento a ver qué pasa. O esta varillita un poquito más delgadita que de pronto aguanta. No, con Dios no es así. Él comienza bien. El proceso de Él es bien. Y termina bien. ¿Por qué su proceso? ¿Por qué su trabajo? Porque Él es el comienzo del Dios veraz, del que no miente, del que no cambia, de donde viene todo lo perfecto. Y entonces Él comienza algo que se llama la buena obra. Comienza algo que se llama la buena obra. Y una buena obra es una serie de acciones que nos llevan a un fin o a un propósito. Una buena obra. Pero vamos a mirar cuál es la buena obra que Dios comienza en nosotros, en su vida y en la mía. Salmo, hermana Mariana, Salmo 138, versículo 8. Hermana Milena, Juan 6, 29. Y yo leo el otro. Hermana Mariana, ¿cuál será esa buena obra? Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampararás la obra de sus manos. Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Esa buena obra la va a cumplir? Sí. Amén. Muy bien. Y además el salmista dice, no desampares la obra de tus manos. Es de Él. No desampare la obra de tus manos. ¿Qué dice Juan 6, 29, amada Milena? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en Él esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Cómo les parece esa obra? ¿Quién la inició? ¿De quién es la obra? ¿Estamos persuadidos de que va a ser así? De que Él dice, oye, esta es la obra, que creamos en el que Él ha enviado. ¿Y qué usamos para poder creer? La fe. ¿Y de dónde sacamos la fe? Pues la fe es de Jesucristo, que es el autor y consumador de la fe. Imagínense, nos da las arras del Espíritu Santo. Y aparte de eso, también nos da la fe, porque todo don y toda buena dádiva procede del Padre de las luces de lo alto. Ni siquiera es suya ni mía la fe para creer. Porque el que comenzó la buena obra es Dios, el veraz, el que no está con inventos, el que no está haciendo de nosotros un elefante blanco que después no puede ni controlar. O lo tiene que dejar a medias por ahí botado, como los grandes megaproyectos que se quedaron ahí. No, nosotros sí somos un megaproyecto, pero eternos. Pero lo está haciendo el creador de los cielos y la tierra, el que no miente. Él nos da las arras del Espíritu, pero también nos da la fe para que creamos en Cristo Jesús. Nos da la fe. Si no estamos persuadidos, convencidos, seguros de que esto va a tener un buen término, pues apaguemos la luz. Pero realmente esto es lo bello de todo lo que estamos viviendo nosotros en este tiempo, en el estudio de Hebreos y en los discipulados. Es poder entender un Dios inmutable en toda la extensión de la palabra. Un Dios de amor exclusivo, que no puede existir otro tipo de amor más maravilloso que el que Él nos ofrece. Y nos trae convencimiento, certeza, seguridad, que lo que Él comenzó en nosotros lo va a terminar. Dios le ha dicho algo a su corazón. Dios le ha expresado su palabra al corazón suyo.
pues esté seguro de que se va a cumplir. Si Él se la dijo, se va a cumplir. Sin ninguna duda, mis hermanos. Este es un encuentro con el Dios vivo a través de la Escritura. Este es un encuentro con un Dios que es real y verdadero. Con un Dios que no se cansa, que no duerme, que no se fatiga, que no se aburre con usted o conmigo, sino que obra todo el tiempo. Bien. Dice que el que comenzó la buena obra en nosotros, ¿qué va a hacer? La va a perfeccionar hasta el día del Señor Jesucristo. Vamos a hablar un poquito de ese perfeccionar. Llevar a cabo a la perfección. El trabajo que está haciendo con usted y conmigo lo va a llevar a cabo a la perfección. Lo está perfeccionando. Habla de proceso. No habla de ya, pasó así como mágico, no. Es proceso. Todo es proceso. Esta semana veíamos también que se gastó 6 días haciendo la creación, pudiéndola hacer en un segundo. Pero proceso. El hombre pecó y Dios al otro día le puede traer o al mismo instante salvación. Mire, este es su Salvador, cree en Él y de una lo hubiera podido hacer. Proceso. Y es el proceso que lleva con nosotros hoy en día de perfección también. Ayudándonos a crecer en santidad, en amor, en misericordia, en justicia, en perdón, llevándonos Él de la mano, perfeccionándonos cada día más. Porque el que comenzó va a terminar. Él lo va a hacer para el día de Jesucristo. Jenny, Efesios 5. Hermano Pedro, 1 Corintios 1. Hermano Gabriel, 2 Corintios 1. Efesios 5, ¿qué? Efesios 5, ya le digo. Ya le digo. Sí. Ya le digo. Nubia, ¿está ahí? Sí, Pi. 1 de Tesalonicenses 5. Y tú vas a leer Judas 1. Bien. ¿Con quién arrancamos? ¿Con quién dije primero, Jenny? Sí. 27. Efesios 5, 27. Vamos a ver que Él perfeccionará, porque la obra es de Él. Bueno, cierto. Efesios 5, 27. Sí. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, señora Jenny, o hermana Jenny, usted está persuadida de que el que comenzó la obra en usted, esa buena obra, la va a perfeccionar. Sí, soy consciente que me están planchando. Y la va a perfeccionar ¿con qué propósito? ¿Con qué propósito? Para presentarme a Él mismo. Para presentarla a Él mismo. Eso lo está haciendo, es para presentarnos a Él mismo. La obra de Él, para Él, porque le pertenecemos. A mí me parece increíble esto. Todo el trabajito que Dios está haciendo con nosotros. Para Él mismo. La siguiente lectura, ¿quién es? Gabriel. 2 de Corintios 1, ¿qué versículo? 20 al 22. ¿Perdón, me repite? 20 al 22. 20 al 22 dice, porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Gracias, hermano. Entonces voy a volver a leer. Y el que nos confirma con ustedes en Cristo, perdón, ¿en dónde es que es?
20, ok. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. ¿Qué es lo que hay en Él? El sí y el amén. Todas las promesas de Dios. Si Él dice que comenzó la buena obra y la va a perfeccionar, es sí y amén. Porque ese es Dios. En Él no hay otra cosa. Por medio de nosotros, para gloria de Dios. Y el que nos confirma con ustedes en Cristo y el que nos ungió es Dios. ¿Quién nos confirma y quién nos unge? Él mismo. El cual también nos ha sellado. O sea, nos aseguró. Nos ha sellado. ¿Cómo? Y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. ¿Quién puede romper ese sello, hermano y hermana? Le trae, lo persuade, le trae confianza, está seguro, está segura de que esto no va a ser un fracaso. Bien. Yo haces un favor, qué pena, me repites la anterior cita, Primera de Corintios, ¿qué? Segunda de Corintios 1, 20 al 22. Ah, de razón. Yo tengo otra versión. Léala, por favor, Samuel Mariño. 20 al 22 dice: Pues todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo con un resonante sí, y por medio de Cristo, nuestro amén se eleva a Dios para su gloria. Es Dios quien nos capacita, junto con ustedes, para estar firmes por Cristo. Él nos comisionó y nos identificó como suyos, al poner al Espíritu Santo en nuestro corazón, como un anticipo que garantiza todo lo que Él nos prometió. Él nos capacita para estar Gloria a Dios. Firmes. Gloria a Dios, mejor dicho, completo. ¿Qué comparación? ¿Qué Biblia? ¿Qué Biblia leyó Samuel? Nueva traducción viviente. Gracias, Samuel. ¿Quién sigue? Yo tengo Primera de Corintios 1, hermano. Por favor. ¿Uno qué? 4 al 9, hermano. Qué pena. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Del 3 al qué? Al 9. El cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por cuanto fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Bien. Entonces dice el apóstol Pablo aquí en Corintios que le da gracias a Dios por la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Nos dieron la gracia. También le da gracias porque en todo fuimos enriquecidos en Cristo, en toda palabra y en toda ciencia. Que el testimonio de Cristo ha sido confirmado en usted y en mí. De tal manera, dice el versículo 7, que a usted ni a mí, ¿qué? Nada nos falta. Nada nos falta. Nada nos falta. ¿Usted cree que es mala esposa? ¿Usted cree que es mal esposo? ¿Qué es lo que dice ahí? Nada nos falta. Nada nos falta. Pero usted sigue haciendo las cosas en su fuerza como papá, esposo o madre, perdió. Porque la obra la comienza y la termina él. Esas ayuditas que le queremos dar a Dios no funcionan. Créanme que no. Necesitamos es entender quiénes somos. ¿Quién? Persuadirnos, estar totalmente convencidos que si Él lo llamó o la llamó a ser esposa, esposo, mamá, papá, tío, abuelo, lo capacita para eso. Porque Él comienza y perfecciona la buena obra. Y eso es creerle al Señor. Eso es tener un Dios vivo, veraz. Eso es tener un encuentro con Dios cada vez que me acerco a la Biblia. Eso es, no hay otra razón. Entonces dice, de tal manera que nada nos falta ningún don, esperando
la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también, como dice Tesalonicenses, nos va a confirmar hasta el fin. No es a ver si sale o no sale la obra, no, es que es hasta el fin, es seguro que va a pasar, para que seamos irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuimos llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Jenny, vuelve y lee, por favor, la que leyó de Efesios. ¿Cuál fue la que leyó usted? Efesios 4:6. Sí, 5:27. Ah, sí, ¿dónde está? 5:27. Por favor. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, puede leer las dos porciones, la que quiera primero y la que quiera después. Primera de Corintios 1, del 4 al 9, y después ese que acabo de leer. Ya. Primera de Corintios 1, del 4 al 9. dice: Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, y de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Muy bien. ¿Ese es Efesios 5:27? No, ese es Corintios 1:4. No. ¿Y la otra es cuál? Efesios 5:27. Esa ya ¿La leyó juntas? Sí. Muy bien. Bien. Pues bien, yo no quiero convencerlos de nada, realmente. Yo estoy convencido, estoy persuadido, estoy seguro que el que comenzó la buena obra en mí la va a perfeccionar y la va a acabar. No tengo la más mínima duda. Aún con los traspiés que hay veces tengo en la fe, o con los traspiés que tengo en mi comportamiento, en mi manera de pensar, aún así estoy absolutamente persuadido de que Él fue el que comenzó, de que Él lo ha hecho absolutamente todo para tenerme aquí, para llevarme a su presencia sin ninguna duda. No tengo ningún susto, porque Él lo dijo y es verdad. Él me enseña, Él me guía, Él trae luz a mi vida porque Él es fiel. No va a dejar nada ahí como para ver qué pasa. ¿Cuál es su situación? No sé. Pero si usted entiende que Dios es veraz y tiene un encuentro con el Dios vivo, le va a soltar esa situación a Dios y se va a meter con Él y va a saber que Él es y no yo. Que sí, que nosotros tenemos que hacer visible ese evangelio, no oculto, sino visible, como leímos al principio. Entonces yo me tengo que involucrar en mi decisión de creer, en mi decisión de querer vivir lo que Dios dice que es para mí. Yo soy el que tengo que tomar la decisión de ser luz, de ser sal. Yo soy el que tengo que tomar la decisión. Yo tengo que decidir, fungir, hacer de Cristo su papel aquí en la tierra, porque a Él lo tienen que ver. A Él lo tienen que ver. Y yo soy el bendecido para eso. Usted está bendecida para ese papel, para esa obra, para hacer pública la palabra que se hizo carne, visible la palabra que se hizo carne, en donde usted esté. Por eso la invitación es hacer el ejercicio continuo y diario de amar,
de estar gozosos, de orar el uno por el otro. Porque solo el gozo lo puede llevar a usted a orar. El gozo de saber quién es, de dónde viene y para dónde va. Eso tiene que producir gozo en nuestro ser. Una renovación total de nuestra manera de pensar. Y saber que estamos tan capacitados, tan dotados por lo que Dios es en nosotros para poder vivir una vida en gozo, en esperanza y agradecido todo el tiempo. Agradándole a Dios en todo. Estamos tan dotados que lo podemos hacer. Quisiera decirles una frase que se dice en algunas predicaciones, pero pare de sufrir. Basta ya de querer hacer lo suyo y deje que Dios haga. Porque tenga la certeza de que las y de que no miente, de que es un Dios veraz para usted y para mí. Invitación a tener un encuentro con ese Dios vivo que usted predica, o que usted habla, o del cual quiere encontrar en la Escritura. Una invitación a encontrarlo. Si ustedes encuentran al Dios vivo a través de la Escritura y de la oración, lo van a anunciar. Van a anunciarlo. Con su vida misma lo van a anunciar. Porque va a haber una renovación en su manera de pensar en el momento que se encuentre con el Dios vivo. Que fue lo que pasó con el apóstol Pablo. Iba para el sur y agarró para el norte porque su vida cambió 100%. Entonces vamos a vivir en fe. Vamos a obedecer o a creer lo que Dios dice y a vivirlo, porque la fe va a crecer, como dice Primera de Pedro 5:10, y nos vamos a afirmar en Él. Él nos afirma, además, ni siquiera nosotros. Nos vamos a empoderar en esa fe. Nos vamos a empoderar en lo que Él dice que es en su vida y en la mía. Lo vamos a hacer y no va a ser difícil, pero necesitamos darnos por completo en gozo a la oración, al estudio de la palabra, a amar al uno y al otro. Amar a nuestro prójimo más cercano. A caminar en eso. Dios no nos dijo que la vida era fácil. ¿O sí? Parece que no. Quiero terminar precisamente con Primera de Pedro 5:10. Dice Primera de Pedro 5:10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Yo no vine porque no vine. Él fue el que me trajo a Cristo y Cristo vuelve y me trae al Padre. El que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido por un poco de tiempo, Él mismo, el veraz, el Dios vivo y el que no cambia, nos perfeccione, nos afirme, nos fortalezca y nos establezca. Y dice, gloria a Dios, dice el versículo 11, gloria a Dios. Porque a mí no me cabe otra cosa que decir sino gloria a Dios en esta mañana. Hermanito, ¿lo puedo leer en esta? Por favor, mi hermano. Dice, pero después de que ustedes hayan sufrido por un poco de tiempo, Dios hará que todo vuelva a estar bien y que ustedes nunca dejen de confiar en Él. Les dará fuerzas para que no se desanimen y hará que siempre estén seguros de lo que creen. Recuerden que Dios nos ha elegido por medio de Jesucristo para que formemos parte de su maravilloso reino. Que Dios reine con poder para siempre. Amén. Gloria a Dios. Gracias, hermano Pedro.